Buenas tardes con todos. Soy Alma Vera, especialista en innovación con datos abiertos de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Sean todos bienvenidos a esta primera sesión del programa de capacitaciones del Reconocimiento Internacional de Datos Abiertos. Voy a compartir pantalla. Por favor, si me pueden confirmar que se está viendo mi pantalla, les agradecería bastante. ¿Se ve, Andreita? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, este programa de capacitaciones del Reconocimiento Internacional de Datos Abiertos 2024 es un gran esfuerzo en una alianza estratégica con OEA, ILDA, Amazon Web Service, Oracle, Google y Microsoft. ¿Cómo nace este programa y estas 8 sesiones que vamos a tener? El corazón de esto responde al ciclo del valor de los datos gubernamentales. De color amarillo es todo el proceso que se tiene que hacer para disponibilizar los datos en datos abiertos, ¿no? Y que hemos hecho y preparado algunas sesiones en este punto. De color verde es toda la parte del uso de estos datos y en color celeste pues es toda la mirada de manera global. Entonces, hemos preparado 8 sesiones de valor para que ustedes puedan participar. Recuerden que vamos a estar pasando un link de asistencia. No se preocupen, ahorita todavía no lo vamos a lanzar, pero vamos a mandar un link de asistencia durante la sesión para que ustedes se puedan inscribir, registrarse y ganarse su constancia de participación. Este programa va dirigido a servidores públicos, pero la ciudadanía en general también puede participar y ganarse de su constancia de participación del programa de capacitaciones del Reconocimiento Internacional de Datos Abiertos. Todas nuestras sesiones son a las 6 de la tarde. Esta semana que hemos venido de un periodo largo de Semana Santa, pues venimos con todas las pilas puestas. Y esta semana vamos a tener lunes, martes, miércoles y jueves. Vamos a tener 4 sesiones que nos van a ayudar en todo el proceso de este concurso. Y las siguientes semanas vamos a tener las sesiones martes y miércoles. Dentro del concurso del Reconocimiento Internacional de Datos Abiertos, les cuento que ya nos vamos reuniendo con 10 entidades públicas. Por favor, todas las instituciones que se han inscrito ya pueden ir contactándonos. Andreita, por favor, si puedes ir dejando en el chat del Zoom mi correo electrónico para que me puedan ir escribiendo para tener su primera reunión de esta asesoría técnica personalizada dentro del concurso. Y les cuento que también ya tenemos otras 10 entidades agendadas en todo, desde lo que va de estos primeros días del lanzamiento del concurso. Entonces, este acompañamiento de asesoría técnica es importante resaltar que los 3 primeros pasos están involucrados el equipo de tecnología con el área usuaria de los datos. Y el último paso, que es el paso número 4, es un paso muy importante que tiene que ver con la comunicación. ¿Por qué? Porque el fin de los datos abiertos es que los ciudadanos lo utilicen. Y por eso es importante que la institución que disponibiliza en datos abiertos comunique a través mínimo en redes sociales. Si ustedes hacen nota de prensa van a tener más puntos. Dentro del concurso tienen que comunicar a la ciudadanía que está esa información disponible. Entonces, el área de imagen institucional o el área de comunicación juega un rol importante dentro de este concurso y dentro de este proceso de publicación de datos abiertos. Entonces, ahora vamos a dar inicio a esta sesión de cómo publicar datos abiertos, y esto gracias a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. La mayoría de ustedes ya me conocen, venimos trabajando juntos desde las 2 primeras ediciones, de la primera y la segunda edición del 2022 y 2023, y vamos a hacer esta capacitación en 2 partes: el impacto de los datos y la inteligencia artificial, y la parte de todos los estándares internacionales de datos abiertos. Entonces, todos ya conocemos pues lo que ha sucedido con los taxis y Uber, Airbnb y los hoteles. De lo que poco se habla son de las telecomunicaciones, ¿no? Este es un teléfono fijo
¿no? Es ese teléfono fijo que lo usaban nuestros papás, nuestros abuelitos, que luego han sido reemplazados por todos estos smartphones que nosotros usamos ahora. Y además, otro de los servicios que está siendo impactado fuertemente, incluso antes de la pandemia, es el servicio de televisión por cable. Cada vez más familias dan de baja este servicio para usar plataformas de streaming como Netflix y HBO y otras plataformas, ¿no? De streaming. Otro de los rubros que está siendo fuertemente impactado por los datos es la banca tradicional. Primero por las fintech, esas startups que funcionan como, digamos, no se especializan en ciertas cosas, no funcionan como un banco, ¿no? Por ejemplo, en cambiar dólares o, por ejemplo, también en dar microcréditos y también por la tecnología blockchain y todos sus activos digitales. ¿Cómo está impactando en una reducción del 20% en sus planillas y en un 30% de reducción de oficinas presenciales? Y esto no es ajeno al Perú, ¿no? Esta es una noticia de hace poquito, de hace algunos días, de Semana Económica, donde dice que la siguiente fase de los bancos aquí en el Perú es la reducción de agencias físicas y que se están preparando para esto, ¿no? Ahora, a todos nos queda claro, ya estamos en el 2024, y nos queda claro que este binomio de datos e inteligencia artificial. Entonces, cada vez que hablamos de datos, estamos hablando de inteligencia artificial. Y cada vez que hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de datos. ¿Por qué? Porque uno es el insumo del otro. La inteligencia artificial no existiría si no existen los datos. Y este señor, Bill Gates, todo el mundo lo conoce, una de las cosas que él predijo fue el COVID antes, bueno, la pandemia en general, antes de que esto sucediera unos años atrás. Y a él le hacen una entrevista el año pasado donde él dice que la inteligencia artificial es una revolución tan grande del Internet, o sea, tan grande como el Internet, y que solo tendrás que saber hablar o escribir. O sea, no es necesario saber código, sino hablar y escribir. Y según el INEI, dice que el 95% de todos los peruanos sabemos hablar y escribir. Y esto ya lo hemos visto en el año 2023. El año 2023 fue la masificación del uso de la inteligencia artificial. Y lo que podemos precisar ya ahora es que esta inteligencia artificial generativa que aprende de un contenido existente para generar un contenido nuevo sin duplicarlo, pues podemos precisar de que esto se ha masificado especialmente en lo que es texto y lo que es imágenes. Y este año 2024 se viene algo bien interesante que ahora les voy a contar. Otra de las cosas importantes que pasó el año pasado fue que somos el primer país en el mundo, no sé si ustedes lo sabían, pero somos el primer país en el mundo que tiene una ley que promueve el uso de la inteligencia artificial. Y esto impacta muchísimo sobre lo que vamos a hacer con datos abiertos. Y ustedes ya lo han visto en la sesión de lanzamiento, pues nos estamos preparando que estos datos abiertos que vamos a aperturar, que las instituciones van a aperturar, tienen que ser mirando la inteligencia artificial. Para eso, pues, se ha dado ciertas pautas como el número de variables numéricas, como el proceso de anonimización y la trazabilidad. Bill Schumacher, uno de los líderes más importantes del mundo en la ciencia de datos y la inteligencia artificial, publicó su libro Inteligencia Artificial y Alfabetización de Datos para empoderar a los ciudadanos de la ciencia de datos. Y nosotros tuvimos el honor, para todos los que participaron en la edición del año pasado, él participó dándonos una sesión virtual, en una sesión de valor con nosotros, dentro de la segunda etapa de este reconocimiento internacional de datos abiertos. Ustedes lo conocen, el Exprésate Perú con Datos, la primera datón para todos, para la ciudadanía. Y él postea en esa vez, dice: me siento honrado de ser parte de Exprésate Perú con Datos, aplauso los esfuerzos del Perú por liberar el valor económico de un recurso inexplorado, pero valioso de su país, los datos. Por lo tanto, incluir la educación a nivel nacional en la iniciativa de datos abiertos del Perú es brillante, porque proporciona orientación para ayudar a impulsar resultados de datos responsables y éticos y empodera a todos a participar para ser parte del futuro del Perú, y que dice que pues otros países y otras organizaciones deberían estar siguiendo el ejemplo de nosotros, ¿no? Donde ustedes,
las entidades públicas y la ciudadanía en general son los protagonistas de este reconocimiento internacional de datos abiertos 2024. Esta inteligencia artificial, para que ustedes se entienda pues el impacto y la revolución, lo que estamos viviendo ahora, cuando una nueva tecnología llega a masificarse, la métrica es 100 millones de usuarios. Cuando una tecnología llega a 100 millones de usuarios, decimos que ya se masificó. Entonces, el teléfono fijo, ¿se acuerdan nuestro primer slide? El teléfono fijo se demoró 75 años para masificarse, o sea, para llegar a estos 100 millones de usuarios en el mundo, 75 años. Este celular se tardó 16 años y ChatGPT se tardó 2 meses. O sea, estamos comparando 75 años del teléfono fijo versus 2 meses que le tomó a la inteligencia artificial generativa. En el Foro Económico Mundial de Davos, pues ya se ha aperturado un capítulo sobre la inteligencia artificial. Y yo no sé si ustedes sabían, pero en los Emiratos Árabes tienen un ministerio de inteligencia artificial ya desde hace algunos años atrás. Y el ministro de inteligencia artificial dice, si adoptas la inteligencia artificial, estarás completo. Si no lo haces y llegas tarde, estarás acabado. Si lo rechazas por completo, ¿no? A veces esas personas que dicen, no, yo me quedo con mi celular chanchito, una cosa así, bueno, estarán completamente acabados. Y este año 2024, yo les contaba que el 2023 fue todo el tema de inteligencia artificial generativa, contexto e imágenes. Este año, OpenAI ha anunciado el lanzamiento de Sora, la nueva herramienta de inteligencia artificial para crear videos. Y miren esta calidad de videos, ¿no? Entonces, es demasiado tremendo, ¿no? Esto ha sido hace un poquito más de un mes. Y algo que quiero resaltar aquí es que Bill Shimarzo, top número 10 en el mundo en ciencia de datos, top número 1 en el mundo en inteligencia artificial. Estuvo en el Perú, una empresa privada lo trajo al Perú en un evento super VIP. Él estuvo en el Perú, está muy sorprendido por todas las cosas que están pasando aquí, que se están haciendo. Y él nos ha dedicado una carta abierta. Esto tiene días, ¿no? Tiene algunos días, menos de algo de una semana, ¿no? Una semana. Nos ha dedicado una carta abierta al Perú, controle su futuro de la inteligencia artificial. Y los puntos que él toca, porque son 5 puntos, ahí está el link. No se preocupen que esta PPT va a estar colgada para que ustedes también puedan tener acceso a esto en nuestra landing. Dice, la IA es la inteligencia artificial es una herramienta para crear valor, para capacitar a las personas en consecuencia. 2, enfócate en la economía, no en la tecnología. Ojo que cada uno de estos puntos los desarrolla en este link. Comience la inteligencia artificial y la alfabetización de datos temprano, enseñar a todos a pensar como un científico de datos. Y 5, fomenta y da rienda suelta a tu innovación cultural. Entonces, esta es una receta, un paper que nos ha dejado Bill Shimarzo, top número 1 en el mundo. O sea, este señor escribe las tendencias de lo que va a pasar en inteligencia artificial y ciencia de datos en el mundo y nos ha dado una receta para el Perú. ¿Para qué? En este momento que estamos viviendo de la inteligencia artificial, pues no hay nadie experto en el uso de esta inteligencia artificial. O sea, los expertos tendrán 2 años o menos. ¿Eso qué significa? Que todos estamos con el mismo nivel de oportunidad. Entonces, si nosotros aplicamos esta carta, pues vamos a poder aprovechar este 90% del valor y llegar primero, ¿no? Entonces, yo quiero resaltar aquí el primer punto donde él habla de la inteligencia artificial como herramienta para crear valor. Y él menciona explícitamente la iniciativa de datos abiertos del Perú, que podría ser la base de un programa público de formación en inteligencia artificial para formar a ciudadanos y estudiantes en el uso responsable y ético de los datos y la inteligencia artificial. Y aquí yo quiero invitar a todas las instituciones, porque el rol que juegan las entidades públicas en el reconocimiento internacional de datos abiertos es importantísimo, porque ustedes son los que disponibilizan estos datos para que luego los ciudadanos en la segunda etapa
los puedan utilizar. Y ciudadanía, ustedes también juegan un rol muy importante porque en esta segunda etapa les vamos a enseñar cómo usar inteligencia artificial desde cero. Así que vamos a aprovechar y vamos con todo con esta receta que nos está dejando Bill Shimarzo para el Perú. Entonces, tenemos que saber que los datos son activos gubernamentales. ¿Y quién es el propietario original de estos datos? Bueno, somos nosotros, los ciudadanos, que los entregamos a las entidades públicas o al sector privado. Recuerden que este concurso también está abierto para el sector privado, para que las empresas privadas también aperturen datos. Así que nosotros los ciudadanos los entregamos a las entidades públicas y a las empresas privadas nuestros datos. ¿Para qué? Para que en el caso del sector público nos lo devuelvan con mejores servicios, con servicios más inteligentes. Y otra forma de dárnoslo es a través de los datos abiertos. ¿Qué es la alfabetización de los datos? Según el MIT, la alfabetización de los datos es la capacidad de leer, trabajar, analizar y discutir con datos. ¿Para qué? Para generar conocimiento y tomar decisiones basadas en datos. Dentro de nuestro marco normativo, tenemos muchas leyes alrededor, pero el Decreto Supremo 029 del 2021 nos dice que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital es el ente rector que da lineamientos, especificaciones, guías, directivas, normas técnicas y estándares para garantizar un nivel básico y aceptable para la recopilación, producción, procesamiento, analítica, publicación, almacenamiento, distribución y puesta a disposición de los datos gubernamentales haciendo uso de las tecnologías digitales y emergentes, es decir, de toda la cadena de valor de los datos. Y en este artículo, pues, se menciona que los datos son activos estratégicos del Perú. O sea, todos los datos que están en el Perú, ya sea en el sector público, privado o academia, son activos estratégicos. Dentro de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, en el eje de talento humano se estipula que sector privado, sector público, academia, y en academia hablo desde niños, desde 6 años, hasta nivel doctorado, así estés estudiando, no sé, historia universal, no sé, y ciudadanía en general, deben ser alfabetizados en datos e inteligencia artificial. En cuanto a la infraestructura nacional de datos, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, datosabiertos.gov.pe, es la web oficial para que todas las instituciones públicas, privadas y academia disponibilicen su información en datos abiertos. Entonces, ¿qué son los datos abiertos? Son estos datos gubernamentales, ¿no? Que están en las instituciones, en formato digital, estandarizado, comparable y accesibles desde Internet. ¿En dónde los encontramos? En la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que permite encontrar, explorar y reutilizar los datos gubernamentales de manera simple, segura y confiable. También estamos adscritos a la Carta Internacional de Datos Abiertos y esta relación de gobierno abierto y datos abiertos es la transparencia, participación y colaboración. ¿Entre quiénes? Entre el ecosistema de los actores de datos abiertos, que son las entidades públicas, la academia, los desarrolladores, sociedad civil, los periodistas, el sector público, etc. Hay muchas formas y hay muchos rankings internacionales donde se nos mide cómo va avanzando los países en datos abiertos. Uno de los más conocidos son las 5 estrellas de los datos abiertos de Tim Berners-Lee, y él dice, por ejemplo, que un país tiene 3 estrellas si sus datasets están en formato CSV. Y ahora lo van a ver que es bastante importante esto. ¿Cuáles son los beneficios de los datos abiertos? Son muchísimos, ¿no? Primero, permite que el Estado sea más transparente y responsable, fortalece la vigilancia ciudadana, aporta en la lucha contra la corrupción, se puede crear nuevos emprendimientos, nuevos negocios. Las empresas privadas o las instituciones pueden utilizar estos datos abiertos y tomar decisiones basadas en datos. Es infinito el uso de estos datos.
aumenta la confianza de la ciudadanía en el Estado, etcétera. ¿Cuál es el impacto de los datos abiertos? Y aquí es importante precisar que cuando hablamos de impacto, primero tenemos que hablar del uso, porque el impacto viene con el uso. Los ciudadanos, las entidades hacen un gran esfuerzo en disponibilizar los datasets en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos para que los ciudadanos lo utilicen. Cuando los ciudadanos lo utilizan, es ahí donde se va a ver el impacto. Y cuando un país empieza a usar datos abiertos, el primer impacto es social y va aumentando y escalando, como por ejemplo a nivel estratégico, político, ideológico, legitimidad y respeto, hasta llegar al financiero. Los países más avanzados, datos abiertos, impacta fuertemente, incluso impacta en sus PBIs, así como nosotros tenemos en el PBI, que son nuestros ingresos del país, ¿no? El PBI, turismo, agricultura, minería, bueno, ellos tienen un ítem que se llama datos abiertos. Y en algunos países más desarrollados, pues es de 2 cifras este porcentaje de aporte. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas startups, muchos emprendimientos que se crean a partir de estos datos abiertos, que son datos abiertos gratuitos, con data oficial de la problemática real del Perú. Y luego, pues, estas startups que algunos en otros países se venden a millones y millones de dólares y pues se crea todo este movimiento, ¿no? Y nosotros estamos en ese camino, ya hemos empezado con el uso de estos datos abiertos. Entonces, ¿cuál es el ciclo del valor de estos datos gubernamentales? Y les explicaba que este era el corazón de todas las sesiones. Pues empezamos con el primer paso de la recolección. Es decir, ¿cómo estamos recolectando la información que nos entregan los ciudadanos? ¿Lo estamos recolectando a través de un papel? ¿Lo estamos recolectando a través de un formulario, a través de una tablet o a través de alguna herramienta digital? ¿Cómo estamos capturando estos datos? Esa es la recolección de los datos. El segundo paso es el almacenamiento de estos datos, ¿no? Entonces, es al almacenamiento, la protección y procesamiento, y acá tiene que ver con la calidad, todo el proceso de calidad de datos. El tercer paso ya es compartir estos datos, y este compartir es en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Y el último paso, que es muy importante y el más relevante, es el uso de estos datos abiertos por la ciudadanía. Y aquí se puede hacer cualquier análisis, desde un análisis súper básico hasta usar inteligencia artificial. Para este año, nuestra misión es llevar a todos hacia el uso de la inteligencia artificial. No se asusten porque los vamos a llevar de la mano. Así que no se preocupen si en el colegio no les gustó los números, no les gustó las matemáticas, les vamos a enseñar así, pero facilito, como para que digan, ¿por qué no me enseñaron esto antes? Ya, entonces, y los primeros pasos para abrir datos. Vamos con seleccionar los datos. Entonces, la gran pregunta es de las instituciones, y lo que siempre me hacen cuando tenemos esta asesoría personalizada, la mayoría de las entidades públicas me dicen, Alma, ¿por dónde empiezo? ¿Qué puedo aperturar? Bueno, el primer paso es aperturar la información que es de mayor demanda. Es decir, ¿cuál es esa información que la ciudadanía, las entidades, el sector privado, los periodistas, etcétera, te están pidiendo de manera frecuente? Bueno, ese es el primer grupo de datasets que debes de disponibilizar. Entonces, más o menos, imaginemos que sean 10, 20, 30 datasets. Listo, disponibilizas ese primer grupo. Luego, el segundo paso es disponibilizar los datasets que tengas, digamos, a la mano, es decir, que sean fáciles en cuanto a tiempo y a recursos. No te demanda mucho tiempo. Entonces, sacamos el segundo grupo, otros 20, 30 datasets. Bueno, ahora, Alma, ya agoté todos estos 2 pasos. ¿Qué hago? Bueno, entras a un nivel de maduración mayor y aquí lo que se sugiere es que tengas un diálogo con la ciudadanía. Y decimos diálogo porque ustedes pueden utilizar cualquier técnica de investigación, desde lo más tradicional, como los focus group o las entrevistas, hasta design thinking o talleres de co-creación con los ciudadanos, donde se escriban estas y pregunten al ciudadano a co-crear, ¿no? Estos datasets. Oye, ¿cuál sería mi estructura de dataset? ¿Qué información? Bueno, todo eso y se tiene que documentar, ¿no? Recuerden
que en la sesión de lanzamiento, si también ahí, Andreita, les puedes dejar el link del enlace del video de lanzamiento, ahí, y también el link de la landing, donde está la presentación, ahí van a encontrar ustedes todos los temas que ustedes pueden aperturar para el tema de datos abiertos. El segundo paso es la conversión de los archivos a formatos abiertos. Si bien existen muchos formatos abiertos, el estándar internacional, lo más usado, y el estándar en el Perú es el formato CSV, separado por comas, y en casos excepcionales por el punto y coma. Es decir, ¿cuándo utilizamos el punto y coma? Cuando la coma es parte del valor del dato. Ajá, Alma, traducción. ¿Qué significa esto? Imaginémonos un Excel, ¿ya? Está el Excel en blanco. Entonces, en nuestra primera fila, la fila número 1, la columna A, va a decir sexo. La segunda, la columna B va a decir edad. Y la tercera columna va a decir mascota. Entonces, en la segunda fila, que va a seguir mi primer dato, va a decir mujer 30, o sea, 30 años, y en mascotas va a decir perro, coma, gato, coma, caballo. Entonces, como la coma es parte del dato, ya no puede ser el separador. ¿Por qué? Porque distorsionaría las columnas al momento de cargarlo. Entonces, es ahí donde se utiliza el punto y coma. Ahora, el tercer paso es insertar los metadatos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los metadatos nos contextualizan de qué se trata el dataset. Es decir, nos dan, ¿para qué? Porque es importante. Porque luego los ciudadanos, o sea, recuerden, ustedes entidades públicas, ustedes son dueños de los datos, ustedes pueden saber lo que significa cada campo, pero los ciudadanos no. Y los metadatos nos sirve para esto, para contextualizar al ciudadano de qué se trata el dataset y qué significa cada variable para que al momento que hagan sus análisis y sus propuestas sean de manera correcta. Entonces aquí estamos hablando de dos archivos, el archivo de metadatos y el archivo de diccionario de datos. Así que vamos con el metadatos. En los metadatos tenemos una serie de ítems que llenar y voy a ir directamente al ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Entonces, el título es el título del dataset y aquí he tomado como referencia el dataset de fallecidos por COVID del Ministerio de Salud. Entonces, así se escribe el título y entre guión, y entre corchetes el nombre largo de la institución, guión, la abreviatura de la institución. El título URL de descripción, esto se copia una vez que ustedes han colgado los archivos en datos abiertos, se genera un link único y ese link lo copian acá. La descripción es lo que más les va a tomar tiempo, pero recuerden, hacer el diccionario de datos y los metadatos les tomará alrededor de 2 horas. Entonces, lo que más les va a tomar tiempo es hacer la descripción, porque aquí es contar la historia. Y al momento de contar la historia del dataset, ustedes tienen que primero especificar de qué se trata el dataset, qué significa cada fila. En este caso, es el registro diario de fallecidos por COVID. Ya me dijo que cada fila es el registro diario de COVID. Cada registro es igual a una persona. Ajá, cada registro, cada fila es una persona, la cual puede caracterizarse por sexo, edad, ubicación geográfica hasta nivel distrito. Además, el 6 de mayo se agregó el código de ubiceo. Es decir, ya me está contando las columnas. Yo, sin abrir el dataset, ya me estoy imaginando de qué se trata este dataset. Desde que se publicó este dataset, cada registro representaba un fallecido confirmado por COVID, quienes cumplen con criterios clínicos y de laboratorio, prueba molecular, antígena o pruebas serológicas. A partir del 31 de mayo del 2021, se cambió el criterio de fallecidos por COVID y como resultado el dataset creció casi al triple en el número de registros. Esta nueva clasificación está definida por el cumplimiento de al menos de unos 7 criterios, virológico, serológico, bla, 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 y más información en esta resolución. Entonces, aquí nos están contando que el dataset inicialmente cuando se publicaba, si tú, por favor, posiciónense
cuando estábamos en medio de la pandemia en el 2020 y no sabíamos nada de lo que sabemos ahora 2024. Entonces, posicionemos en el 2020. Entonces, ¿qué tenía que ser para que seas fallecido por COVID? Tener una prueba positiva, hacer el cuadro clínico de COVID y lamentablemente fallecer por COVID. Y te registraban fallecido por COVID. ¿Qué es lo que pasó en la vida real y qué nos pasó en la pandemia? Pasó de que había un momento pues de que de repente la prueba te salía negativa o no te habían tomado la prueba, pero con el expertise que habían tenido los servidores de salud, todos los médicos, enfermeras, sabían de que se trataba del cuadro clínico de una persona con COVID. Entonces, esta persona que hacía el cuadro de COVID y fallecía por COVID, no era clasificada como fallecido por COVID, ¿no? Se tuvo que hacer una actualización y cuando se hizo esta actualización con el cuadro clínico, con todos estos criterios, pues lamentablemente ahí creció la cantidad de fallecidos que habían en el Perú, ¿no? Pasó al triple, ¿no? De 60,000 pasamos a 180,000 fallecidos. Entonces aquí nos están contando de lo que ha pasado con este dataset. La entidad, Ministerio de Salud, guión, la abreviatura, así se escribe, fuente, Centro Nacional de Epidemiología, etiquetas. Las etiquetas sirven para poner, digamos, dentro de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos hay un buscador. Y este buscador, tú le pones algunas palabras claves y encuentras los datasets. Entonces, para eso sirven estas etiquetas. En este caso, salud COVID. Fecha de creación, 2020, 18 de mayo del 2020. Frecuencia de actualización, aquí dice diariamente, esto es uno de los pocos casos. La mayoría de las entidades públicas, hablo como el 60%, lo hace de manera mensual, pocos lo hacen de manera quincenal o cada 3 meses y de manera muy puntual, de manera anual, que esto tiene que ver con la naturaleza del dataset. Ejemplo, las vacaciones útiles, ¿no? Hay municipalidades que, por ejemplo, dan vacaciones útiles y estas vacaciones útiles son siempre en verano. Entonces, por la naturaleza del dataset, la actualización es anual, ¿no? Fecha, última actualización, ahí está, es una fecha de ejemplo. La versión 2, porque se actualizó el número de fallecidos. Licencia, esta licencia es por default para todas, la da la Secretaría y es para todos. Idioma, español, nivel de acceso público, tipo de recurso dataset, formato CSV y cobertura. Cobertura siempre va a ser referencia al espacio y al tiempo. Es decir, si soy por ejemplo, el gobierno regional de Piura, voy a decir Perú, país, y departamento vendría a ser Piura. Entonces, nada más, ¿no? Tengo dos, Perú, Piura. Pero, ¿qué pasa si soy una municipalidad distrital, ¿no? Imaginemos que soy la municipalidad distrital de San Miguel o Los Olivos, etcétera, Lince. Entonces, voy a poner Perú, Lima, departamento, Lima, otra vez por provincia, y Lince por el distrito. Y el año hace referencia al año de los datos, ¿no? Entonces, esta información pertenece al 2020-2024 o 2023, ¿no? Siempre es importante que ustedes tengan para las credenciales el correo y dentro de los metadatos hay un ítem que se llama correo de contacto. Y este correo de contacto es muy importante porque los ciudadanos, si tienen alguna consulta o duda, pues van a escribir a ese correo, ¿ya? La mayoría de las entidades públicas, el 80% más o menos, pone un correo genérico y el otro grupo, pues pone el correo de alguien, ¿no? No sé, jperez@entidad.gov, por ejemplo. Ahora vamos a ver el diccionario de los datos. El diccionario de datos nos permite saber el significado de, para términos prácticos, columnas, variables, atributos, campos. Para términos prácticos es lo mismo, ¿ya? Entonces, ejemplo, fecha de corte de la información, es un dato numérico, tamaño 8, formato, este es el formato, sexo, texto. Recuerden, aquí es importante, cuando hablamos del tipo de datos, como esto es datos abiertos y va dirigido a la ciudadanía, el estándar internacional es que trabajamos con 3 tipos de datos. Texto,
numérico y alfanumérico. Por ejemplo, ¿eso qué significa? Que la fecha de corte, pues las fechas, los campos fechas los vamos a transformar en un campo numérico tamaño 8 con este formato. Año, mes, día. Un dato precio o moneda, perdón, aquí que es el precio fabricante, pues decimos, ¿no? Precio del dosis fabricante de la vacuna expresada en moneda peruana sol, tipo de dato numérico, tamaño 7, y aquí hacemos con 2 decimales y ponemos un ejemplo. Sin símbolos, sin comas, el punto decimal sí vale. ¿Cuándo se utiliza el recurso relacionado? Cuando tenemos un catálogo público. Ejemplo, el catálogo del INEI. Entonces, si yo digo el código de ubijeo, corresponde al catálogo de ubijeo del INEI. Ahora vamos con el tema de la calidad de los datos para la publicación. Es decir, ahorita hemos trabajado de los 3 archivos, hemos trabajado metadatos, diccionario de datos, y ahora vamos a preparar nuestro dataset. Ojo, importante, si alguno de ustedes tienen consultas, preguntas, vayan escribiéndolas ahí en el chat. Cerrando yo la exposición, voy a responder algunas preguntas, ¿ya? Entonces, el primer paso es entender por qué es importante la calidad de los datos. ¿Por qué? Porque permite asegurarnos que estos datos sean creíbles. Por eso es importante la calidad de los datos. El primer paso es la anonimización. Recuerden, datos abiertos cumple con la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, la anonimización tiene la finalidad de reducir al mínimo los riesgos de reidentificación de una persona. El objetivo es garantizar, pues, la privacidad de los datos de las personas, y el principal reto es mantener este balance entre la utilidad de los datos y el nivel de privacidad. Ustedes pueden utilizar cualquier técnica de anonimización, hasta las más avanzadas, como la criptografía irreversible o pseudoanonimización, para crear este código UID de único universal. Y les cuento que el día miércoles ustedes vamos a tener un taller de cómo hacer este proceso de anonimización. Así que tienen que estar sí o sí para que ustedes sepan cómo crear este proceso de anonimización. ¿Qué datos se deben de anonimizar? Pues el DNI, los nombres, la dirección, el correo electrónico, si alguien tiene una página web, el número de código del seguro social, un número de cuenta bancaria, el número de tu celular, por ejemplo, también todos estos datos, pues es importantísimo, los códigos de matrícula de una persona, de un alumno, de universidad, etcétera. Como les decía, el proceso de anonimización es un proceso obligatorio. ¿Quién es el responsable de diseñar todo el proceso de anonimización? Es el jefe, gerente, director, responsable del área de tecnología. Entonces, ¿de qué se va a encargar o cuál es su responsabilidad? Su responsabilidad es definir cuáles son las variables que se van a anonimizar, cuál es el algoritmo o proceso que van a anonimizar, y si estos datos pues van a interoperar más adelante. Ahora, importante y puntos claves para el proceso de anonimización. Se debe de ejecutar una fórmula o algoritmo que genere un código anonimizado. No puede ser un número secuencial. ¿Ok? El código anonimizado no debe ser y no puede ser un número secuencial. El código anonimizado no se puede reutilizar para asignar a una persona diferente, y para el uso de herramientas de inteligencia artificial se debe mantener el mismo código anonimizado de la misma persona. ¿Esto para qué? Para garantizar la trazabilidad, por ejemplo, de periodo a periodo. Este es un ejemplo de algoritmo. Recuerden, el algoritmo es secreto. Ni siquiera cuando se vayan a confesar con el cura se lo deben de contar, no. A lo más este algoritmo lo saben 2 personas, que es el responsable de tecnología y la persona operativa, nadie más. O en algunos casos una sola persona que hace todo. Esto es secreto, se van a la tumba con este proceso de anonimización. Y este algoritmo puede ser desde lo más complejo, como la criptografía irreversible, como un algoritmo sencillo. Yo, por ejemplo, aquí puse, bueno, mi algoritmo que me he inventado yo es DNI al cubo menos 100.
Ustedes se pueden inventar la regla que ustedes quieran o hacer un proceso de anonimización mucho más elaborado. Este es un ejemplo de reutilización de un código anonimizado. Imaginemos que el primer mes vamos a publicar los datos de consumidores o de pacientes, etcétera, ¿no? O de alguna persona que está pagando sus servicios arbitrios, y decimos que este código 001 pues le pertenece a una mujer. Cuando vamos a actualizar nuestro dataset en el siguiente periodo y decimos, bueno, hemos publicado el mes de enero, ahora vamos a publicar enero y febrero. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eliminar ese archivo y subir uno nuevo más grande. Entonces, ¿qué hacen? Le dan este código 001 a un hombre. No, no puede ser así. La manera correcta es mantener el mismo código anonimizado a esta señorita, a esta mujer, y crearle un código nuevo a esta persona que podría ser un hombre, un código 2. El segundo punto de calidad de datos es la granularidad. La granularidad nos ayuda para definir cuál es el nivel de detalle con que se está grabando en el dataset. Es decir, en sencillo, ¿qué significa cada registro? Esta es la granularidad, ¿no? Ejemplo de la vida real. Cuando estuvimos disponibilizando y trabajando esto con el equipo de MINSA, recordarán que nosotros fuimos el primer país en Latinoamérica en disponibilizar el dataset de vacunación. Nos encontramos con una disyuntiva y dijimos, y por favor posiciónense en el 2021 con el conocimiento del 2021. En el 2021, enero, febrero, lo que sabíamos del COVID era que necesitabas una vacuna y esta vacuna tenía 2 dosis. Entonces, ¿cómo se traduce esto para el dataset? Tenemos una persona vacunada es diferente a una vacuna. ¿Por qué? Porque una persona vacunada recibe 2 dosis. Entonces, el nivel de detalle más pequeño es la dosis, es decir, la vacuna. Por eso que lo que se ha publicado son la vacunación, las vacunas. ¿Esto qué significa? Que una misma persona que se ha colocado la vacuna 3 veces, su código anonimizado aparece 3 veces, pero con fechas diferentes donde se ha puesto la vacuna. ¿Cuándo se ha puesto la vacuna? Otro punto importante es la estandarización. Cuando nosotros tenemos los datasets, y les hacía este ejemplo sobre los talleres de educación, de vacaciones útiles, les decía, si este dataset, la naturaleza es año a año, pues va a ser la frecuencia anual, pero si mantiene, imaginemos de que como en el INEI, ¿no? Tienen el caso de la ANAO 2018, 2019, 2020, sabemos que la estructura del dataset cambia todos los años. ¿Y a qué me refiero con estructura? Me refiero a las columnas, pueden haber más columnas de un año versus el otro, o pueden cambiar los nombres de los campos también. Entonces, cuando hay un cambio de estructura, cada dataset, y esta frecuencia es anual, es independiente. Otro punto importante es que cuando nosotros actualizamos nuestro dataset de manera mensual y mantenemos la misma estructura, no se coloca, voy a publicar el del mes de enero de indicadores mensuales de reclamos, luego el de mes de febrero, no, 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 es un solo dataset. Como les decía, se elimina el dataset que está publicado, imaginemos que solo sea enero, se elimina y se reemplaza por uno nuevo, un archivo más grande que va a contener la información de enero más la información de febrero y va aumentando. Lo mismo sucede con el caso de hacer cortes por departamentos, ¿no? Por ejemplo, el Mayo el censo pues tiene la misma estructura, pero voy a partirlo por el departamento de Piura, de Arequipa, de Ayacucho. No, 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 no. Es la misma estructura y tienen que publicarse todo a nivel nacional en un solo dataset. Pero Alma, son 33 millones de registros. No se preocupen, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos soporta y tiene toda la capacidad para soportar esto. El dataset más grande que tenemos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos tiene más de 90 millones de registros, que es el dataset de vacunación contra el COVID. Así que no se preocupen por eso. Estandarización de campos o variables. Los nombres de los campos, es decir, la cabecera, lo que nosotros llamamos la cabecera, o la primera fila donde van todos los nombres de los campos, tiene que ir en mayúsculas, sin caracteres especiales, sin tildes, etcétera, etcétera,
Lo que sí vale es el guión bajo, nada más. Y la letra ñ, pues hay que escribir año, por ejemplo, porque la letra ñ, como es un estándar internacional, no existe en el alfabeto inglés. Por ejemplo, acá, fecha de corte, como les decía, es un tamaño numérico, de tamaño 8, estructura año, mes, día. Aquí, el campo sexo es bien importante porque cuando se estuvo construyendo estos estándares, recuerdo que hubo varias reuniones donde discutimos esto, donde se decía de que el campo era sexo y era femenino y masculino en mayúsculas, los valores, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no es 1, 2, HM, FM, FEN, más, no, es femenino y masculino. La edad es un dato numérico, para hacer referencia a cualquier fecha es fecha, guión bajo trámite, fecha, guión bajo postulación, etcétera, lo que sea. Y departamento, provincia, distrito, pues debe de corresponder al catálogo del INEI, que ahora también lo vamos a ver. Este es un ejemplo también de la vacunación del COVID, del dataset de vacunación. Por ejemplo, ellos estaban colocando F y M y tuvieron que cambiarlo a femenino y masculino. Otro tema de calidad de datos es la completitud de estos datos. Por ejemplo, que cada dato u observación tenga un valor. Aquí en esta variable edad hay más de 7,000 registros vacíos, ¿no? Entonces hay que ver la forma de que el porcentaje sea mínimo. Estamos hablando siempre menos del 5%. Si ya tu dataset tiene 30% de nulos en un campo, pues es mejor no mostrarlo, ¿no? Validez. La validez significa de que el dato que está dentro, pues represente correctamente el mundo real. Ajá, Alma, ¿cómo es eso? Bueno, ejemplo, la variable provincia. Tenemos uno de estos campos que se llama en investigación. Nosotros sabemos en el Perú que no hay ninguna provincia en el Perú que se llame en investigación. Entonces, y ahí son 87,000 registros. Bueno, esto se resuelve también con el catálogo del INEI. Y aquí vamos con esto, ¿no? Los indicadores únicos fundamentales por ley. Es decir, ejemplo, el catálogo de Vigeo, el oficial es del catálogo del INEI, ¿no? ¿Esto qué significa? Que RENIEC, Minedu, MINSA, todas las entidades públicas, privadas, etcétera, deben utilizar el catálogo del INEI, ciudadanía en general, etcétera, ¿no? Sabemos que el MINSA está trabajando en eso, por ejemplo. Entonces, todo lo que les he contado es este flujo. Ya hicimos todo este flujo y llegamos aquí. Ya tenemos listos nuestros metadatos, nuestro diccionario de datos y nuestro dataset, nuestros 3 archivos. ¿Cuál es el siguiente paso? Que ustedes definan y soliciten sus credenciales, es decir, su usuario y password, para que puedan colgar estos 3 archivos en datos abiertos, en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.gov.p. Y lo hacen a través de este correo, ¿no? A través de este correo mesa de ayuda y como ustedes lo van a estar viendo conmigo en la asesoría, yo les voy a estar acompañando en todo este proceso. Entonces, el otro paso importante, y les hacía mención al inicio de la capacitación, es el rol que juega y fundamental de su área de imagen institucional. ¿Por qué? Porque el fin de los datos abiertos es que los ciudadanos lo utilicen. Entonces, tienen que comunicar a la ciudadanía que estos datos están disponibles. Y lo mínimo que pedimos son redes sociales. Recuerden que si llegan a la nota de prensa, tienen más puntos. Entonces voy con unos ejemplos reales rapidito. Este es un dataset sin estándares internacionales. Entonces vamos con lo que hemos pedido en el concurso. Mínimo 3 variables numéricas. ¿Cuáles son tus 3 variables numéricas? Este es un dataset de consumo de luz del departamento de Puno, ¿ya? Entonces, consumo de luz en kilowatts, facturación en soles. ¿Y dónde está la tercera, Alma? ¿Dónde está? Bueno, también se pueden crear variables numéricas de manera indirecta, como por ejemplo, con una fecha. En este caso, si yo resto la fecha del alta versus menos la fecha de hoy, me va a dar la antigüedad del cliente. Entonces, ahí están mis 3 variables numéricas. Otro punto importante, periodo versus fecha de corte. El periodo es cuando ocurre el evento, es decir, el consumo de luz, el evento, ocurrió en mayo del 2022. Ok, estoy jalando la información de mayo del 2022 y la estoy extrayendo el día de hoy.
a esa fecha de extracción de estos datos, el día en que se genera este dataset, es la fecha de corte. Y si tuviésemos 1.000.000 de registros, el 1.000.000 de registros va a tener un único valor, y este valor para la fecha de corte sería, si después de hoy día, sería 2024-0401. Esto es un ejercicio sencillo que pueden hacer cualquier ciudadano, como les decía, hacer un count. Como ya es del departamento de Puno, pues por provincia, ¿no? Y tenemos que aquí, la provincia de San Román, pues tiene la tercera parte de los clientes y Carabaya el 2%, pero Carabaya consume el doble de luz versus los clientes de San Román. Y lo mismo sucede con los clientes de más antiguos, consumen el doble de luz versus los clientes más nuevos. Ese es un gráfico que podrían hacer cualquier ciudadano. Cuanto más tirado a la derecha, pues mayor consumo de luz, y cuanto más arriba, mayor facturación, ¿no? Claro, si consumo más luz, tengo que pagar más. Y el tamaño de la burbuja nos dice la cantidad de clientes, casi 4%, y es la provincia de San Antonio de Putina. Ahora, ¿qué hacen los ciudadanos con mayor expertise? Bueno, ya empiezan a hacer ejercicios de machine learning no supervisado, como la clusterización. Este es la forma correcta como se cuelgan los archivos. Recuerden, el día de mañana vamos a tener la sesión de cómo usar la Plataforma Nacional de Datos Abiertos para colgar estos archivos de manera correcta. Es decir, los 3 archivos y los campos mínimos que debemos estar usando. Les decía, esta es la forma correcta de colocar en datos abiertos. Gracias por ahí los corazones, las manitos, gracias. Mañana vamos a tener una sesión donde ustedes van a poder publicar. Gracias, qué lindos, qué lindas, de verdad. Gracias. Cómo colgar estos 3 archivos, y además cómo completar el correcto registro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, organismos internacionales, cuando nos empiezan a rankear, van directamente a datosabiertos.gov.b y revisan que estén bien colgados. Entonces, la sesión de mañana es crucial. Mañana a las 6 de la tarde todos los espero. Y esto es un ejemplo de nota de prensa. ¿Qué es lo que ganan las entidades públicas cuando disponibilizan su información en datos abiertos? Ganan 2 cosas. Se hacen más conocidas y ganan mucho en imagen institucional. Y como el ejemplo de aquí, de Escuelas del Bicentenario, ellos pues se hicieron conocidos, y además también publicaron el tipo de contrato de estos colegios, porque estaban creando colegios, construyendo colegios, donde la educación se simula igual como Finlandia, educación top 1 en el mundo. Además, el tipo de contrato era de gobierno a gobierno con Reino Unido, que lo hace súper transparente, y publican en datos abiertos conforme se va ejecutando el gasto y va ejecutando la obra. Esto es ejemplo de IGP, que publicó los últimos 60 años de datos de la actividad sísmica, SUNEDU, y no sé si todos saben, pero creo que la mayoría sabe, somos campeones mundiales en datos abiertos en el mundo. Así como tenemos la mejor comida del planeta Tierra, también somos campeones mundiales en datos abiertos. Esto según el Índice Mundial de Digitalización de la ONU. Estamos en el grupo top número 1, junto con Estonia, un país que nació digital, junto con Singapur, un país top en tecnología, y Arabia Saudita, un país top en economía, y ahí está el Perú. Y eso es gracias a ustedes, a que cada vez más entidades públicas se suman a esta iniciativa de datos abiertos, y el reconocimiento es este mecanismo para mantener este liderazgo a nivel mundial, y la ciudadanía juega un rol importante con el uso de estos datos, que este año va a ser con inteligencia artificial. Y les pido que, ya Andreita, por favor, si puedes ir soltando el enlace de registro de asistencias en el chat para que se vayan registrando su asistencia, por favor. Recuerden, las sesiones de valor esta semana son lunes, martes, miércoles y jueves. El jueves estamos cerrando esta semana con OEA, que siempre nos trae pues esos datos precisos de cómo vamos avanzando en el país, cómo va avanzando el tema de datos abiertos en el mundo, y nos cuenta pues de todo este propósito de datos abiertos. Y las otras semanas vamos a estar hablando sobre recopilación, análisis de datos, vamos a enseñar inteligencia artificial generativa, cómo usarla,
y también Hilda nos va a estar contando la inteligencia artificial en el sector público. Y ahora sí, yo voy a, a leer alguna de sus preguntas. En caso, vamos a ir viendo, voy a ir leyendo alguna de sus preguntas ahí en el chat. Ya. Nosotros, hay una pregunta de Gisela y dice, ¿desde qué año somos primeros en el uso de la inteligencia artificial? Yo les contaba de que el Perú es el primer país, y esta ley salió en julio del 2023, somos el primer país que ha promulgado una ley que promueve el uso de la inteligencia artificial. Sí, bueno, sí, vamos a publicar esta sesión en el canal de YouTube de go.pe, y no se preocupen que también va a estar registrada en la landing de todo el reconocimiento. Ahí también, Andreita, si puedes poner la landing, vamos a ahí estar subiendo también los videos, y les vamos a enviar por correo también para que ustedes puedan ver el video luego y lo quieran repetir y verlo pausadamente también. Si hay un ciudadano, voy a ir cortando para poder leer la mayor parte de las preguntas. Brae Adamías nos hace una pregunta sobre el acceso de datos abiertos en tiempo real. Pues no estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero más o menos creo que por lo que me comentas de la tecnología 5G, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos está disponible las 24 horas del día, los 367 días del año, y desde cualquier parte del planeta Tierra. Así que pueden acceder a la plataforma. Es cierto de que hay algunos datasets que son un poco más pesados para descargar. De repente, por eso te estabas la pregunta, Adamía. Algunos datasets son un poco más pesados, y a veces la velocidad del internet pues sí te juega un rol importante para que la descarga sea un poco más rápida. También, Andreita, si puedes ir dejando mi correo para que las entidades públicas me puedan escribir y separar ya de una vez su cita para empezar con la asesoría técnica personalizada y arranquen con el concurso. Les contaba que ya me he reunido ya con 10 entidades y tengo agendadas otras 10 instituciones, así que vamos con todo. Buenísima pregunta. Gustavo Trujillo dice, los datos abiertos en el sentido estricto de variables numéricas podrían emplearse para desarrollar modelos matemáticos que nos permitan predecir valores. Esa es la pregunta de ellos, de Gustavo Trujillo. Bueno, la respuesta es sí. Recuerden, hay dos tipos de variables cualitativas y variables numéricas. Estas variables numéricas, ¿de qué se diferencian con un dato numérico? El dato numérico no se puede procesar estadísticamente. Ejemplo, el RUC, o el DNI. Si yo saco un promedio del DNI, el DNI es un dato numérico, pero no es una variable numérico. Si yo hago un promedio del DNI, pues no me sirve de nada, no me dice nada. La variable numérica es, por ejemplo, la edad, el peso, la talla, metros cuadrados, monto, etc. Y efectivamente, la mayoría de modelos para predecir de inteligencia artificial, sobre todo machine learning o clusterización, necesitan de variables numéricas. Pero las variables cualitativas también son importantes porque nos permiten hacer estos cortes en el análisis de la información. Los metadatos y diccionario de datos, ya vimos, son dos tipos de archivos diferentes. Los metadatos me dan el contexto, me cuentan la historia, y el diccionario de datos me dice qué significa cada campo, cada registro, cada variable. Ahí le estaba respondiendo a Héctor Gamboa. Ahí están preguntando si hay datos abiertos sobre movilidad, longitud, latitud. Entiendo que, bueno, invitamos
al INEI y están preguntando si los datos del censo del INEI también están aquí. Invitamos al INEI a que se una en el concurso del reconocimiento para que también puedan publicar este tipo de información. Ahí Lourdes. Ya, perfecto. Ahí Marco Antonio está preguntando cómo solicitar los accesos para la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Escribe Marco Antonio a mi correo, por favor, Andreita, pon ahí mi correo, contáctate conmigo, cuéntame de qué entidad eres y déjame tu celular en el correo para poder yo llamarte y agendar la reunión y contarte todo el proceso y contarte parte de cómo tener los accesos. Pero tienen que escribir a este correo mesadeayuda@gobiernodigital.gov.p, pero les cuento ahí más detalle. Mm, Semán Perú, ¿qué tal? ¿Cómo están, Semán? Ya habíamos, hace un tiempo habíamos trabajado juntos. Me están preguntando. Ay, cuénteme también ahí en los comentarios de dónde nos están escribiendo, de dónde se están conectando. Dice, nosotros hemos publicado por trimestre esta frecuencia, se ha aceptado. Ya, y la pregunta es, ¿se debe hacer algún trámite para decir cuándo es la fecha límite de publicación y aceptada por ustedes? Ya, ustedes, es una muy buena pregunta. La pregunta de Semán tiene que ver con la frecuencia de actualización y si ustedes nos tienen que comunicar a nosotros. La respuesta es, ustedes deciden cuál es la frecuencia de actualización. Sí, ¿esto se debe a qué? Primero, la disponibilidad de la data. Hay data que se genera de manera diaria, pero no tienen los recursos para estar actualizando todos los días en datos abiertos, pues lo pueden hacer una vez al mes, que es la mayoría de las instituciones que lo publican. Entonces, primero, ustedes deciden la frecuencia. Si ustedes dicen que es mensual, trimestral o semestral, pues cada 6 meses, está bien, no hay ningún problema. Ahora, nos lo tienen que comunicar a nosotros, a la secretaría, no. Lo que ustedes tienen que hacer, no nos tienen que comunicar, lo que ustedes tienen que hacer es actualizar su archivo de metadatos y mañana ustedes van a aprender en la sesión de mañana, van a aprender en dónde tienen que hacer ese cambio dentro de la web de datos abiertos. Así que vengan mañana también. Es posible. Claro que sí. Ahí el señor Castro dice, se pueden crear modelos que predigan si un funcionario, pues todo ese tema de actos de corrupción, pues sí, yo imagino, te invito como ciudadano, creo que esta pregunta va como ciudadano, te invito a que uses los datos abiertos, a que puedas utilizar y hacer algún modelo con esto, ¿no? Andreita, por favor, ¿podrías pasar nuevamente el enlace de asistencia? Creo que se les ha pasado ahí el enlace de asistencia. Al chat, por favor, puedes poner otra vez el enlace de asistencia para que registren. Claro, aquí una pregunta de Jesús Casana nos dice, para publicar datos de una investigación, ¿se debe hacer cuando obtienes los datos o cuando se han publicado los resultados? Siempre se publica dentro del dataset, por eso es importante el campo periodo, porque nos dice de cuándo ocurrió el evento y la fecha de corte es que para de cara al ciudadano nos está diciendo cuándo se generó este dataset y qué tan actualizada es esta información, ¿no? Y siempre está en los metadatos y cuando analices o uses la información siempre va a decir de qué fecha es, así que no te preocupes por eso. Buenísimo. William Suárez dice que le gustaría pues hacer un ejemplo completo de cómo cargar los datos en formato CSV. No te preocupes, William, que para la segunda etapa de este reconocimiento, donde vamos a lanzar la datatón del Expreso de Perú con datos, ahí vamos a enseñar cómo cargar el archivo CSV en un software, por ejemplo, en Excel. No te preocupes. Bueno, hay muchísimas preguntas, como 50, más de casi un montón de preguntas, no creo que vaya a leer todas. Voy a leer aquí otra más.
Ahí Esperanza Díaz ha escrito que dice actualmente publicamos en datos abiertos, las fechas las mantenemos con tipo fecha, vamos a tener que hacer el cambio. Ahí yo te invito a Esperanza Díaz, que por favor me mandes un correo, me digas de qué entidad eres y tu celular y yo me pongo en contacto contigo para darte toda la asesoría. Por favor, escríbame para sacar ya la cita. Sí, perfecto. A ver, voy a ir más abajo para darle oportunidad a todos. Buenísima pregunta. Yamis Rodríguez, ¿qué tal, Yamis, del Ministerio de Producción? Ella nos pregunta, ¿una variable que sea de rango numérico se considera numérica o texto? Buena pregunta. El tipo de dato, efectivamente, si tú colocas un número y dices, grupo número 1, es el grupo, no sé, edad de 30 a 40 es mi grupo 1, mi código es 1, el código 2 es de 41 a 50 años y así sucesivamente, pues es un tipo de dato numérico que es diferente a una variable numérica porque la has agrupado. Entonces, el dato es numérico, pero no es variable numérica directa. Hay límites en la cantidad de... Ah, buenísimo. Alfredo Rimac, no sé si trabajas en Rimac o tu apellido es Rimac, pero dice, hay límites en la cantidad de registros que se publican. El dataset debe ser representativo completo. Buenísima pregunta. Mira, Alfredo, los datasets que se disponibilizan en datos abiertos es la data completa. No es una muestra, es información detallada. Y esto creo que es una gran ventaja, y aquí les hablo a todos los ciudadanos y a las ciudadanas, porque yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, lo que más adolecía eran de dónde saco los datos para hacer mis investigaciones, ¿no? Y ahora tienen la Plataforma Nacional de Datos Abiertos para poder usar esta información y es información total, no son muestras. Y de cara, eso como ciudadanos, y de cara a las entidades públicas, cuando ustedes disponibilicen esta información, pues tiene que ser la información total, no muestras. Y no hay una cantidad mínima o máxima de registros que deba de tener el dataset. Recuerden que estamos dando puntos extras. Si tienes más de 1000 registros, 10 puntos. Si tienes más de 10.000 registros, 20 puntos. Si tienes más de 100.000 registros el dataset, tienes 30 puntos de cara al concurso. Enrique Cotrino dice, nos vemos mañana. Perfecto. Ahí, Enrique, nos vemos mañana en la sesión. A ver. Dice William Atencio. Hola, William. Dice, podemos cargar la URL de los 3 archivos en datos abiertos, en Minagri, etcétera, etcétera. Mira, William, 2 cosas. Ahí te invito a que me escribas para sacar la sesión. Y lo segundo es que cuando tú cuelgas los archivos, se genera este link único. Mañana, por eso es importante la sesión de mañana. Ustedes van a ver el proceso en vivo de cómo al momento de que se carga el primer archivo ya aparece el URL y ese URL es el que nos vamos a copiar. Mañana vamos a hacer ese ejercicio paso a paso, así que les invito, y ahí William te invito a que también participes el día de mañana. Marín Aybar nos dice, ¿nos van a enseñar sobre anonimización de datos? Sí, mañana, el día miércoles es la sesión de anonimización de datos personales, así que va a estar súper, súper bueno. Estén atentos y vamos con todo. Y ya creo que hemos contestado varias preguntas. Recuerden, y ya voy a ir cerrando, por favor escríbanme ahí al correo, déjenme su número, el nombre de su institución y me voy a estar poniendo en contacto con ustedes lo más pronto posible para agendarnos esta reunión de asesoría técnica personalizada. Estamos muy contentos, muy felices y nos vemos el día de mañana para nuestro taller de cómo disponibilizar estos datos abiertos, estos 3 archivos que hemos trabajado y hemos visto el día de hoy, pues en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Va a ser una sesión práctica y van a ver que al momento que ustedes lo hacen
y ya en la práctica les toma 5 minutos, o sea, no les va a tomar más. Y todos los datos están en el archivo de metadatos. Así que nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Nos vemos. Chao. Cuídense. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias a todos. Ahí, Andreita, por favor, no te olvides de pasarles el enlace de asistencias para que por ahí, si alguien no lo ha podido recibir. Nos vemos. Chao. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.